El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. En el Encuentro Internacional de Maestros por la Paz de Colombia, convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Internacional de la Educación y su seccional para América Latina, los docentes del mundo le expresaron su solidaridad a los maestros colombianos y ratificaron su apoyo en el sí en el plebiscito por la paz que se cumplirá el próximo 2 de octubre. Un encuentro para la memoria. Solo en los últimos 20 años, la guerra cobró la vida de 1.074 maestros en el país. Así como FECODE lo hizo en Colombia, la Internacional de la Educación asumió el compromiso de difundir la campaña por el sí en el plebiscito en toda Latinoamérica y adelantar acciones que posibiliten una paz estable con justicia social. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan su propia opinión. Hoy nuestro tema está enmarcado en tal vez uno de los eventos más importantes de este año para la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, que fue el Encuentro Internacional de Maestros del Mundo. Se llevó a cabo el pasado 5 de septiembre con el acompañamiento y la participación de diferentes organizaciones internacionales, mundiales de la educación, todas acompañando, dándole un espaldarazo a FECODE frente a la decisión de decirle sí al plebiscito por la paz el próximo 2 de octubre, a consolidar la Escuela Territorio de Paz como una prioridad, como un derecho para construir la historia de nuestro país desde una mirada diferente, desde la paz y la reivindicación de derechos. Pues para hablar precisamente sobre la importancia de este Encuentro Internacional de Maestros del Mundo, me acompañan dos invitados muy importantes. El primero, Fred Van Leeuwen, él es el secretario general de la Internacional de la Educación. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Fred. Pleasure. También saludamos a Hugo Yasky, él es presidente de la Internacional de la Educación para América Latina. Hugo, un placer tenerlo en este programa. Para mí un gusto estar acá. Gracias. Muy bien, así que entramos en materia. ¿Qué significa este apoyo irrestricto de las organizaciones del mundo, de la Internacional de la Educación, a la decisión que toma la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación a decirle sí al plebiscito del próximo 2 de octubre? En primer lugar, valorar como algo trascendente para Colombia, pero también para la región, para el continente, los acuerdos de paz. Creemos que el proceso, que ha sido trabajoso, que llevó mucho tiempo, que tuvo momentos de zozobra, está llegando a un punto de culminación y entiendo que el plebiscito del 2 de octubre es clave. La FECODE tomó, entiendo yo, con un papel que sale de lo corporativo, que sale de la defensa simplemente de los temas que tienen que ver con lo sindical y laboral, la decisión de asumir ante la ciudadanía un compromiso que es proponer el sí, e inmediatamente generó una corriente de adhesión en todas las organizaciones de la Internacional de Educación en América Latina. Tanto es así que fue uno de los temas centrales que se discutió en el Comité Regional hace 3 semanas en Buenos Aires. Inmediatamente la comunicación con Fred Van Leeuwen posibilitó que eso también fuera asumido por la Internacional a nivel mundial, y creo que esto posibilitó este encuentro que no es usual, ¿no? Pocas veces sucede que todos los sindicatos del mundo nos encontramos para apoyar algo tan importante como es la posibilidad de que la paz se haga realidad en Colombia. Secretario General de la Internacional de la Educación, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen al momento histórico que vive el país, pero sobre todo al momento histórico de los maestros y de las escuelas? Quiero primero aclarar que la educación, Internacional de la Educación ha sido parte de la resolución de este conflicto y de acompañar a Colombia durante todos estos años. No es una sorpresa que una organización como la de nosotros, que protege los derechos de los niños y las niñas,
que busca una educación de calidad para todos los niños. No es una sorpresa que sabiendo que donde no hay paz, no hay educación de calidad. No es una sorpresa que nosotros apoyemos esto, porque esto es lo que nuestra organización quiere. Siempre vamos a apoyar a nuestros colegas que están en conflicto. Colombia no es el único país que tiene conflicto. Siempre vamos a estar a favor de la resolución de conflictos. Yo estoy muy emocionado que se ha llegado a este acuerdo entre el presidente de ustedes y las FARC. Nosotros hemos estado esperando esto muchos años y estamos determinados a ayudarle a FECODE primero en asumir los desafíos políticos, que el pueblo de Colombia diga sí a este acuerdo y luego empieza el trabajo, porque implementar este acuerdo va a pedir mucho de los educadores. La educación, en nuestro punto de vista, es la clave para que estos acuerdos sean realidad. En definitiva, y en nuestro país nos han dicho que la escuela y el maestro, como lo decía el secretario general, van a tener un papel prioritario, porque se va a reconstruir la historia de nuestro país con nuevos protagonistas, de una manera más incluyente. Y FECODE le ha apostado a una campaña que es Escuela, Territorio de Paz. Antes, en medio del conflicto, ahora desde la reivindicación de derechos. ¿Cuál es esa mirada que ustedes tienen? Porque esta Escuela Territorio de Paz, el día de la instalación de este Encuentro Internacional de Maestros, veíamos que en la voz de otras regiones, de otros territorios que han tenido dificultades también con conflictos internos, sonaba muy bonito esta Escuela Territorio de Paz y había sido un punto de partida, que ellos no lo hicieron en su momento y que hoy lo reivindican en nuestro país. Las pandillas, las maras, los narcos, la violencia de género, que es muy fuerte también en nuestro continente, todos esos focos de violencia se expresan en la escuela. Y generalmente cuando estallan en alguna escuela, en los grandes medios de comunicación se pone entre signos de interrogación el papel de la escuela, la eficacia de los docentes, si la escuela está a la altura de lo que la sociedad le demanda, pero nadie realmente se puso al hombro la idea de que había que construir y reivindicar el espacio de la escuela como un espacio de paz, y me parece que en ese sentido caló tan hondo la propuesta de FECODE, que más allá de que hoy esa propuesta es funcional a la necesidad de promover el sí en el próximo plebiscito del 2 de octubre, está la idea de extender esta propuesta en toda América Latina, porque hay países de América Latina donde no hay conflicto armado, pero hay violencia dentro de la escuela. Entonces reivindicar el diálogo, escuchar al otro, el que es diferente, la igualdad de géneros, que es una forma también de revertir la violencia, la necesidad de que los docentes y los padres establezcan vínculos, convocar desde la escuela a reconstituir el tejido social desde esa célula clave que es la familia y el entorno del barrio. Me parece que es una tarea enorme que tenemos por delante y que creo que después, una vez que haya pasado el plebiscito, lo vamos a tomar como una acción de toda la región. Nuestra compañera Viviana Bello en este momento se encuentra con Fátima da Silva, ella es la vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Le damos la bienvenida y cómo no escuchar ese respaldo y esa solidaridad para con los maestros y con FECODE frente a este tema del plebiscito por la paz. Viviana, adelante. Mayra, la consigna de los docentes del mundo fue que la paz de Colombia es la paz de América Latina, así lo expresaron. Saludamos a Fátima da Silva de la Internacional de la Educación de Brasil. Fátima, el esfuerzo que hacen los maestros por venir a decirle a los docentes colombianos que es posible un país distinto, un país en paz.
Colombia es muy importante en todo el mundo, en América Latina. Y todo el mundo estamos mirando este proceso de paz y tenemos la certeza absoluta que los educadores son piezas clave en este proceso de reconstrucción de una escuela que sea un espacio, un territorio de paz. Queremos la paz y queremos la vida y queremos los derechos humanos acá en este país, en Colombia y en todo el mundo, porque la paz es algo que todos nosotros merecemos. Muchísimas gracias a Fátima da Silva. Nosotros, Omaira, retornamos a estudio. Viviana, muchas gracias. Volvemos con usted más adelante y otro invitado. Una pausa y regresamos. Y no queremos un mártir más. Queremos paz, justicia social y desarrollo para nuestro pueblo. De parte de la ANEA, la Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos, y sus más de 3 millones de maestros y maestras y personas que trabajan en el sistema educativo de Estados Unidos, traemos un apoyo incondicional a los maestros y las maestras de FECODE, y estamos aquí en Colombia para apoyar el sí, para apoyar esta labor de crear las escuelas como territorio de paz. La ANEA ha sido parte de este proceso desde antes, en momentos de solidaridad con maestros y maestras colombianas que han sido perseguidos, que han sufrido por la violencia. Entonces nos alegra muchísimo que este proceso se esté dando en Colombia. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Le decimos a FECODE un abrazo solidario de que no solamente están haciendo historia para Colombia, sino para América Latina y el mundo entero. Sin duda, este sí marcará la historia y ustedes son un acto fundamental como trabajadores de la educación. Somos más de 2.200.000 integrantes de esta organización nacional en México, entre maestros activos y maestros jubilados. Y queremos decirles que todos, cada uno de ellos, les envía un abrazo fraterno. La solidaridad con la FECODE, con las maestras y maestros de Colombia. La solidaridad con todos los ciudadanos de este país hermoso que merece la paz. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre un momento histórico para FECODE y para la educación, no solo en Colombia, en América Latina y en el mundo, cuando se genera un respaldo incondicional a la decisión de FECODE de acompañar el plebiscito del sí a la paz el próximo 2 de octubre. Todas las instituciones, los sindicatos del mundo le dicen sí a FECODE, avalamos, somos solidarios con ustedes. Por eso no solamente están pasando hechos históricos frente al acuerdo, sino también frente a decisiones trascendentales para la federación. Le pregunto a Fred Van Leeuwen, secretario general de la Internacional de la Educación, ¿cuál es esa mirada del educador, del maestro, de sus dificultades en nuestro país y este cambio que se genera ahora con un acuerdo de paz? Yo pienso que el desafío que ellos tienen que enfrentar es inmenso, es de una proporción inmensa. Que este país necesita invertir en sus maestros. Entrenamiento, capacitación. Y no hay que reinventar la rueda. Porque en otras partes del mundo donde hay experiencia, que han tenido conflictos posiblemente similares, donde también decidieron que la escuela debe tener un papel importante para el proceso de reconciliación, para en el trabajo de reintegración de ciertas partes de la población que estaban fuera, que estaban desplazadas,
Y creo que podemos aprender de estos países. Not one situation is the same. No todas las situaciones son iguales. So Colombia will have its own Colombia va a tener su propia dinámica. Somos muy particulares, sí. But we are determined as education Pero nosotros como educación internacional to provide every possible vamos a proveer support, todo el apoyo posible para FECODE, which is the organization leading the teaching profession of Colombia. que es la organización que está liderando los docentes en Colombia. We are the teachers' voice in the international community. We will also advocate Y también vamos a alzar la voz en la comunidad that the internacional international agencies para que las agencias internacionales help the Colombian ayuden government al gobierno colombiano to make available para the que resources, the financial resources, dé and los funding recursos necesarios that will be required. que se necesitan Because para las let there be no escuelas. misunderstanding. Fred dice que va a haber acompañamiento internacional, que van a alzar la voz en diferentes instituciones, entes internacionales, para que hayan recursos, para que hayan políticas efectivamente que garanticen y dignifiquen el derecho a la educación para los niños y las niñas, pero también para la profesión del maestro, porque pareciera que al maestro se le están endilgando un montón de responsabilidades que claro las está asumiendo en las más difíciles condiciones, en las regiones más apartadas, exponiendo su propia vida, pero los gobiernos de turno no garantizan las condiciones de una escuela digna, bien dotada, que los niños puedan ir también a alimentarse, porque una cosa es alimentar el conocimiento, pero también hay que alimentar la barriguita. Lamentablemente sigue existiendo esa idea del dogma neoliberal de que la escuela tiene que dejar de ser un gasto. Ellos no ven una inversión social en la educación, por eso retasean permanentemente el tema del financiamiento. Se embelezan mirando los resultados de las pruebas PISA en los países de Europa. Ahora, cuando uno les dice, bueno, garanticemos las mismas condiciones materiales y subjetivas que tienen los docentes y los alumnos de Europa en América Latina. Garanticemos la escuela de doble jornada, la escuela con los espacios adecuados para el arte, para la actividad física, para el deporte, salas de lectura, biblioteca. Nosotros lo que tenemos es la escuela del siglo XIX más o menos, el pizarrón, los alumnos sentados de manera frontal frente al docente y apenas si pueden ir a comer algunas veces en la escuela. Entonces yo creo que este es un tema que hay que debatirlo a fondo, porque creemos que la escuela, la educación es un derecho social. Estamos convencidos de que no cambian las sociedades, ni crecen, ni maduran, si no se apuesta a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Y ese es un camino que todavía en América Latina sigue siendo una deuda enorme. Es decir, muchas veces los gobernantes se subyugan y tratan de importar fórmulas, pero que no se compadecen. No se leen en contextos. No se leen en contextos. Es decir, ¿cuál es la inversión que han hecho países que realmente hoy tienen resultados educativos que son ponderables y evidentemente muy, muy lejos de lo poco que se invierte en América Latina? Hugo, se dice que en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, bueno, que esperamos todos se firme el próximo 26 de septiembre, que parece que es la fecha en Cartagena de Indias, se dice más de una docena de veces, por decirlo bajito, se toca el tema de la educación. Por eso todos esperamos que cuando ya se oficialice, se firme, realmente la educación sea una prioridad, un principio básico para sacar avante, que lo que se le endilgue a la escuela y se le endilgue al educador, se le dé con todas las condiciones, las necesidades que se requieren para dignificar este derecho en el aula, en la escuela. Omaira, pues la solidaridad de los docentes del mundo, la que se hizo presente pues y la que respalda el plebiscito por la paz, una apuesta de FECODE. Saludamos a Eduardo Pereira, quien hace parte de CETERA Argentina. Eduardo, Argentina, el Cono Sur también vivió una dictadura, un conflicto totalmente distinto al colombiano, pero que deja al final víctimas. Hablemos sobre ese respaldo que le entrega pues a Colombia el Magisterio Internacional. Sí, nosotros como CETERA tuvimos en la época de la dictadura 600 docentes detenidos desaparecidos, muchos de ellos que fueron secuestrados de sus propias escuelas dando clase y después obviamente asesinados, algunos
pudimos recuperar sus cuerpos y otros no. Es más, el secretario general de la CETERA de aquel momento fue uno de los primeros asesinados y secuestrados por la dictadura. Así que conocemos muy bien lo que significa poder lograr la paz, ¿no? Nosotros logramos, con la movilización popular, haciendo que la dictadura de una vez por todas se vaya en el año 83. Por eso la CETERA, los trabajadores de educación de Argentina, estamos comprometidos al 100% para que el referéndum en Colombia diga sí a la paz, porque el sí a la paz en Colombia es el sí a la paz en América Latina. Y sabemos lo que significa que las escuelas puedan ser, como bien lo plantea FECODE, territorios de paz, donde los trabajadores de educación podamos dar nuestras clases, los estudiantes puedan educarse en un contexto de paz, de tranquilidad, donde cada uno de los sectores que conforman este acuerdo podamos avanzar en una situación que signifique lo que todos ansiamos, ¿no? Terminar de una vez por todas con este conflicto. Muchísimas gracias a Eduardo Pereira. Nosotros, Omaira, retornamos más adelante. Gracias, Viviana, a usted y a sus invitados. Una nueva pausa y regresamos. Porque América ha alargado mucha sangre y es un momento de empezar a pelear por la justicia social para empezar a cerrar las venas abiertas de América Latina. Nosotros los docentes hondureños, amantes de la paz, la democracia, los derechos y las conquistas de los trabajadores de la educación, hoy decimos presente para respaldar a la Federación de Educadores Colombianos, FECODE, y su campaña Escuelas Públicas, Territorio de Paz. Creemos que los educadores de Colombia están haciendo uno de los mejores papeles. Concientizar, educar a todos los pobladores colombianos para que el día 2 puedan decir sí a la paz. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Nosotros en El Salvador hubiésemos iniciado declarando las escuelas como territorios de paz, no tuviéramos el problema que hoy tenemos con la delincuencia juvenil, con las pandillas y las maras que asedia tanto a nuestro querido El Salvador y a la región centroamericana. Por eso, que en nombre del magisterio salvadoreño quiero felicitar a FECODE por esta iniciativa de decir sí a la paz. Cuentan con CONADO, cuentan con los profesores y las profesoras de la Argentina para seguir dando esta lucha, para garantizar que el plebiscito diga sí a la paz y para acompañarlos y para acompañarnos en la continuidad de nuestras luchas por la justicia, por la igualdad, por la libertad y por la democracia en América Latina. Gracias. Que nosotros, desde donde nos encontremos, vamos a apoyar este proceso, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que esto concluya como todos deseamos y esperamos sencillamente que el próximo 2 de octubre estemos en donde nos encontramos celebrando este gane de este sí de manera contundente por la paz. Muchas gracias. Quienes hablan, saben y ejecutan sobre la educación en el mundo, hoy acompañan a la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación en una decisión importantísima e histórica, que es convertirse en multiplicadores el día del plebiscito por la paz, el próximo 2 de octubre, para llevar a la comunidad educativa para que vote por algo tan sencillo, por el anhelo de todos los colombianos, que es decirle sí a la paz. Sabemos
que tuvieron un encuentro con el presidente expresándole este apoyo irrestricto de las organizaciones internacionales, la Internacional de la Educación y su filial en América Latina, para que el presidente tenga en cuenta, porque hoy nos vende la idea que vamos a ser el país más educado, pero no de cualquier manera. Y en los acuerdos de paz esperamos, como lo dice Fred, a partir del 3 de octubre la visión tiene que cambiar. No será una fórmula mágica que nos lavamos las manos y el país cambió, pero sí que veamos que el seguimiento de esos acuerdos generan transformaciones reales en la escuela, que es un escenario básico y prioritario. Sí, yo creo que sí. La fórmula mágica existe. ¿Cuál es? Es educación de calidad para cada niño. Eso es, pero no se implementa porque vale dinero, porque hay que hacer impuestos. Tiene que asegurar que las empresas paguen sus impuestos. Tiene que tener una política fiscal, una estrategia fiscal. Pero esa sí es la fórmula mágica y sí existe. Y yo no puedo aceptar gobiernos que dicen que el IMF, que el Banco Mundial nos dice esto, nos dice que hay que privatizar. No es cierto. Como Educación Internacional, nosotros estamos en la mesa con todas las organizaciones internacionales. No he escuchado que digan que Colombia debe ser privatizar. No lo han dicho. Mi recomendación es para FECODE: no acepten este tipo de palabras, que la fórmula máquina no existe, o que las agencias internacionales dijeron esto. No es cierto. Sí existe, Fred, la fórmula mágica, pero esa depende de un ingrediente fundamental que se llama voluntad política. Claro, voluntad política, y creo que la organización y la fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Creo que todos los procesos de cambio necesitan el protagonismo de los trabajadores. Lo que está haciendo FECODE hoy es la muestra de que hay un camino. Todos los sindicatos de América Latina, eso le hemos dicho al presidente, vamos a participar en la semana previa al plebiscito de una convocatoria frente a las embajadas de Colombia en cada país de América Latina. Va a haber clases públicas explicando qué es la paz, qué significa el autoritarismo, las historias de violencia y de dictaduras que hubo en América Latina, y por qué cerrar esta herida en Colombia es cerrar la herida en toda América Latina. Colombia es América Latina, y lo que pase acá va a definir en mucho lo que pasa en otros países donde la derecha empieza otra vez a querer ganar espacio, y la derecha trae propuestas sociales que agreden a los sectores populares, y después viene la represión, y esa es una escalada que la tenemos que parar. Si en Colombia hay paz, creo que vamos a estar en mejores condiciones de pararla en el resto de América Latina. ¿Es el momento del magisterio, es el momento de FECODE, es el momento de la educación en Colombia? Yo creo que sí, es el momento de que los gobiernos entiendan también que ellos miran a veces los sindicatos de la educación y los docentes y piensan que ahí tienen el problema. De hecho, hay un montón de documentos del Banco Mundial y otros que señalan que el problema que tiene la educación para mejorarse en América Latina son los sindicatos y los docentes, y en realidad hay que invertir la lógica. La solución son los docentes, la solución son los sindicatos de los docentes. Señores, mil gracias por acompañarnos a esta hora, por esa solidaridad con la Federación, pero sobre todo con la educación, con la paz y la restitución de derechos en nuestro país. Es ahora o nunca, y se nos dio. Mil gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Estamos cambiando, estamos mirando hacia la paz desde FECODE, diciéndole sí al plebiscito por la paz el próximo 2 de octubre. Feliz resto de día.